bienvenidos al Congreso Internacional Multidisciplinario Humanidad 2021. Yo soy el doctor Félix Mauro Higuera Sánchez, catedrático de la Universidad de Sonora, y vamos a tomar el tema de la pertinencia de la universidad en la sociedad. Tema relevante en los últimos años, pero es un tema que ya tenemos prácticamente ya más de 100 años en que se ha retomado una y otra vez y seguimos con constantes cambios. Primero que nada, hay que hablar acerca de los antecedentes de las universidades en México. La Universidad de México, pues viene a ser una de las universidades más antiguas en el continente americano, principalmente junto con la de Santo Domingo, Lima y Perú. Pues en este caso, la Universidad Nacional Autónoma de México es la que tiene más prestigio en América Latina actualmente. Pero la universidad en sí fue fundada el 21 de septiembre de 1551 en México, ¿no? ¿Por quiénes? Por iniciativa de los oidores. Estas personas hay que recordar que eran los primeros jueces que existían de las reales audiencias y cancillerías que estaban al servicio del rey, ¿sí? Del rey español. Entonces, ellos ante esa iniciativa, pues buscaron fundar las primeras universidades, ¿no? Que fue la primera, que fue la Real Pontificia Universidad de México. Posteriormente, en 1867, se establece la Escuela Nacional Preparatoria como un inicio de una organización ya preparando para hacia las universidades, ¿no? En este caso, teniendo ya un proyecto cuyo objetivo era la educación, ¿sí? Y que sería por igual a todos los mexicanos. El 22 de septiembre de 1910 se funda también la Universidad Nacional de México, ¿sí? Siendo el parteaguas y tomándose también de referencia que era el centenario de la independencia nacional y en donde se reunieron las principales preparatorias, ¿sí? De jurisprudencia también, de medicina, de ingenieros, de bellas artes y de altos estudios. A partir de 1920, cuando terminó la lucha armada de la Revolución, México entró a un periodo de estabilidad política. Se empezó a dar una aplicación de un proyecto de una revolución mexicana y en estos años, pues, se fueron fundando diversas instituciones, en el cual se consolidó un Estado básicamente revolucionario y que, en pocas palabras, dio pie a tener un proyecto educativo revolucionario en todos los rincones del país y para todos los niveles, en forma generalizada. Ese fin de la lucha armada, como se me habíamos dicho, pues da el nacimiento de otras universidades en otros estados. Y podemos ver, ¿sí? Como la Universidad de Michoacán, universidades de Sinaloa, de Yucatán, de San Luis Potosí, de Guadalajara, de Nuevo León, Puebla y la Universidad de Sonora, ¿sí? Que en este caso aquí estamos viendo todos sus logos. Entendiendo que las universidades en este México tan cambiante y viendo ese futuro que en pocas palabras se avecinaba, empezaron con una serie de propuestas, ¿sí? Vamos a decirlo, metas. Primero que nada, la internacionalización de la educación superior, los procesos de evaluación, el desarrollo del personal académico,
la pertinencia y la vinculación con los sectores productivos y la diversificación de las fuentes de financiamiento. Fíjense que ya en 1920 ya estábamos viendo todas estas series de metas, ¿sí? Ya las tenían claras, ya sabíamos qué dirección íbamos a ir y principalmente a lo que estamos hablando, pues la pertinencia y la vinculación de las universidades con todos los sectores productivos y de la sociedad. Para dar legitimación en este caso a las universidades, en nuestra Constitución, en su artículo 3, nos manifiesta que toda persona tiene el derecho a la educación, es universal en pocas palabras, el Estado, la Federación, los municipios tienen la obligación de garantizar la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. En este caso, ellos son los tutores, son los que deben de tener y vigilar que se tenga esa educación universal. Por lo tanto, al Estado le va a corresponder esa rectoría, esa tutela, y que, como dije, es universal, inclusiva, gratuita y laica. Laica, en este caso, podemos decirlo, que sin ninguna religión y que lo más importante, que sea gratuita en todos los niveles. Como dice la misma Constitución, la educación se va a basar en el respeto de la dignidad de las personas, con un enfoque a los derechos humanos, de igualdad. Se debe de tender al desarrollo armónico de las facultades de las personas y se fomentará el amor a la patria, el respeto a todos los derechos y libertades, la cultura de la paz, la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia, en la justicia, en la honestidad y los valores. En este caso, también nos dice que el Estado debe de priorizar el interés superior de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el acceso y permanencia y participación en los servicios educativos. Además, las universidades van a ser como instituciones de educación superior y están reconocidas también dentro de la misma Constitución. Y nos dice que estas van a tener una autonomía, van a tener una facultad y una responsabilidad de gobernarse a sí mismas. En este caso, las universidades en México son públicas y autónomas. ¿Con qué fines? De educar, investigar, difundir la cultura, el acuerdo con los principios de este artículo 3 que estuvimos diciendo de la Constitución, respetándose también la libertad de cátedra, la investigación, el libre examen, la discusión de ideas y los planes y programas se van a fijar de acuerdo a las características de cada universidad, así como su personal académico y su administración. Esto es una gran garantía que nosotros tenemos dentro de la Constitución, principalmente en que tenemos esta autonomía, pero no sin antes también que el mismo Estado, la misma nación, es rectora de los parámetros que deben de tener cada una de estas universidades. La tarea de la universidad, como hemos visto a través del tiempo, tienen muy diferentes formas. Van cambiando de acuerdo a las necesidades sociales. También podemos ver que el avance científico, el tecnológico, pues ha tenido bastante impacto dentro de la sociedad y también dentro de nuestras universidades. Como consecuencia, hemos visto también que han nacido nuevas profesiones,
principalmente en avance de la biología, de la medicina, de las nuevas tecnologías, la comunicación, la computación, el Internet. Entonces, vemos que la educación, la cultura, pues ha ido cambiando, ha ido modificándose y las universidades, pues también tenemos que andar junto con los maestros, junto con los alumnos, tenemos que irnos acomodando a todos estos cambios y momentos sociales. En la actualidad, todas las instituciones de educación superior estamos enfrentando cambios, ¿sí? Y están ocurriendo muy rápido. A veces tenemos que enfrentar ciertos desafíos. Desafíos, en este caso, con la tecnología, con los avances de la ciencia y que en cierta manera nos marca en una transformación social, también en una recomposición económica y principalmente en la política que tenemos en un mundo globalizado. Las universidades debemos tener en cuenta que las instituciones educativas, como son, su obligación es formar recursos humanos, principalmente que sean de calidad, que sean bien calificados, capaces de enfrentar los mercados laborales más competidos y que se puedan desempeñar con gran solvencia y capacidad. Deben de tener la persona egresada de la universidad una capacidad de autoaprendizaje, ¿sí? Que en este caso los trabajos ya no son los mismos, ¿sí? Que hace 10 años, que hace 5 años, sino tenemos que ir aprendiendo a trabajar en otros ambientes multiculturales y multidisciplinarios. Para ese logro, tanto los maestros, las universidades y los alumnos, pues debemos adquirir un pensamiento más crítico, tener mayor creatividad, tener, ¿sí? También la universidad, resolver problemas complejos, ¿sí? Sumarse a las necesidades de estos, de su entorno, ¿sí? ¿Por qué? Porque debe de tomar decisiones y que muchas veces esas decisiones hemos tenido gran incertidumbre. Aprender a discriminar, analizar, a interpretar los grandes volúmenes de información, así como dominar también las diferentes lenguas extranjeras. Un ejemplo podemos verlo en el caso de la Universidad de Sonora. Cuando ahorita en la actualidad vimos el problema de COVID, hubo una desabasto, en este caso de desinfectantes, de alcohol, al grado de que las cervecerías, las empresas que se dedicaban a elaborar bebidas alcohólicas, pues tuvieron que suspender su producción para poder lograr abastecer de productos de limpieza, en este caso de alcohol, y desinfectantes al mercado, vamos a decirlo, nacional, que en pocas palabras empezó a escasear. A ese grado también las universidades, en el caso de la Universidad de Sonora, se sumó en sus laboratorios, ¿sí? En sus laboratorios químicos, a proceder a realizar desinfectantes, ¿sí? Y en este caso a empezar a donar. ¿Por qué? Porque no tenían ni vamos a decir, ni las empresas tenían la capacidad, ¿sí? Para poder solventar todo esas necesidades que se tenían. Y en este caso, las universidades, por medio de sus laboratorios, iniciaron ese nuevo trabajo, ¿sí? De poder solventar
una necesidad prioritaria, ¿sí? Que era para una salud pública. Ese es un ejemplo. Hubo bastantes otros ejemplos que podemos decirlo, ¿no? Pero a través del tiempo podemos decir que nada está escrito y que debemos de irnos acostumbrando a esto. Todas las instituciones experimentan cambios. Generalmente esos cambios, pues en otros años, pues era muy calmado, era muy lineal, era predecible en pocas palabras, pero llegó al grado de que con la tecnología tuvimos gran avance, ¿sí? Y empezaron a nacer tensiones, ajustarnos principalmente en tiempos, en estrategias, tanto a corto, mediano, largo plazo, para enfrentar todos los cambios que la misma sociedad exigía frente a a la sociedad y a las universidades. Entonces, esos cambios, pues los estamos viviendo todavía, los estamos viviendo y eso es parte de la tecnología que ahorita estamos comunicándonos. En este mundo globalizado, donde decimos, bueno, ok, en otro país, en otra parte está sucediendo algo, no nos va a pasar nada. No es cierto. Todos estamos comunicados, las fronteras pues no existen prácticamente, ya lo vimos. Eh, Todos tenemos, afortunadamente hemos logrado avanzar, absorber la tecnología. Los mercados se han abierto, también las importaciones. En pocas palabras, el conocimiento científico, el conocimiento tecnológico, pues hemos ido avanzando a un acceso universal, ¿sí? Que está a disposición de todos y que principalmente las nuevas tecnologías, pues vamos en un avance hacia por ejemplo, un Internet internacional. Esta apertura y este acceso al conocimiento, pues es lo que nos tiene aquí en estos eventos, ¿sí? Como instituciones de educación superior, pues ponemos nuestros conocimientos, ¿sí? Nuestros acervos educativos, científicos, a, a la posibilidad de toda persona, ¿sí? Y que en este caso, pues es uno de los principios de que se debe en la universidad y se debe dentro de la sociedad. Ahora, entendiéndose que todos los países, la economía, ¿sí? Esa interdependencia mundial, pues también estamos las instituciones de educación superior. Desde los años 20 ya se estaba diciendo que necesitábamos una proyección internacional, ¿sí? Y en este caso, pues hemos visto que sí, las universidades, ese enlace que tenemos con diferentes instituciones a nivel mundial, pues nos ha dado un pie y nos está dando una posibilidad de tener una calidad educativa. Tenemos un incremento de movilidad internacional, nacional. Nosotros recibimos alumnos de diferentes países, ¿sí? Y que aprendemos de ellos aprenden de nosotros y en este caso podemos ver que ese intercambio es de gran importancia, principalmente para el crecimiento cultural. Las universidades, como un reto de educación superior, pues tenemos que asumir funciones académicas, tenemos que asumir una competitividad económica, tenemos que tener una inserción favorable dentro de este proceso de globalización, atendiendo las necesidades tanto nacionales, locales y mundiales muchas veces. Y tenemos la gran obligación de revisar cómo están nuestros programas. Si
tienen esa pertinencia educativa, si tienen esa responsabilidad social en su entorno y si responden al entorno principalmente donde están constituidas estas universidades. Tenemos que ver esa visión global, tenemos que pensar ya en un mundo globalizado donde todos los problemas sociales, económicos, pues no es en una sola región, es un conocimiento externo que en pocas palabras nos obliga a innovar, a generar valor adquirido, bienes y que en pocas palabras todo ayudado en base a la ciencia y la tecnología que a nivel mundial pues tenemos esa gran facilidad de podernos comunicar y que esas barreras que en otros años existían pues nos dan la pauta de poder iniciar grandes cambios y grandes avances. Como dije, en los próximos años la educación debe de realizarse en forma de una gran transformación, donde las personas, los maestros, los alumnos, el egresado tenga una capacidad, un estándar donde puede desarrollarse y pueda solventar cualquier problema, tanto a nivel local como a nivel internacional. Los egresados deben de ser participativos, cooperativos y con una visión amplia, porque en pocas palabras, esto vamos a seguir adelante y no podemos detenernos. Los grandes cambios que pueden ser sociales, económicos, políticos, pues hemos visto que nos dan esa pauta a decir, ay, necesitamos cambios. ¿Cambios en dónde? Modelos educativos, pedagógicos, esos grandes cambios que tuvimos, ¿sí? En este caso de la educación presencial a la educación en línea, ¿sí? Que se rompen esos paradigmas, eso que teníamos ahí, esos mitos. Entonces, ¿qué sucede? Que estamos cambiando, evolucionando, y esa evolución ha sido ¿de dónde? De 2, 3 años para acá, grandemente, y que vemos que con alegría, pues hemos tenido la gran capacidad de tener esos grandes cambios y principalmente ver por el futuro de los egresados dentro de las universidades. Esta es toda mi participación. Muchas gracias y seguimos con este magno evento y gracias por su invitación a este congreso. Se los agradezco. Soy el doctor Félix Mauro Higuera Sánchez. Saludos.